Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Apreciados amigos, sean ustedes bienvenidos nuevamente a Profundizar. Estoy contento de compartir con ustedes en esta mañana un poco más de la palabra de Dios. Hoy tenemos el tema titulado La educación es redención. Y vamos a ver de la palabra de Dios por qué la educación del Señor justamente nos dirige o nos lleva a la redención. Comencemos entonces el estudio con una oración para que Dios nos acompañe y nos dirija al abrir su santa palabra. Amante Padre Celestial, Señor, venimos a ti en este día para pedirte que nos otorgues el Espíritu Santo y así ser guiados a la verdad, al conocimiento pleno de ti y poder por tu gracia, por tu poder nosotros vivir una vida victoriosa, una vida que refleje tu precioso carácter. Pedimos de todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a compartir de la palabra del Señor un pasaje muy importante donde el apóstol Pablo nos presenta, nos enseña cómo la educación verdadera justamente nos lleva y nos conduce a la redención. Porque el Señor nos enseña para restituirnos, para redimirnos, para salvarnos. Esto se encuentra en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 1 en adelante. Y vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos dice allí en ese hermoso, importante texto de la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciarles el misterio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a Él crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad, con temor y con mucho temblor. Es así como el apóstol Pablo presenta a los corintios este mensaje de Cristo, pero vino a ellos no con sabiduría humana, no con palabras, no con filosofía, no con la ciencia del hombre, sino él vino en humildad, en debilidad, dice él, en temor, en temblor. Es decir, él vino a presentarles no a sí mismo, no su palabra, no su conocimiento propio, sino él vino a presentarles a Jesucristo y este crucificado. El apóstol Pablo presentó, enseñó, educó a los corintios a través de la historia de Cristo, a través de la palabra de Dios, y esto fue lo único que él realmente presentó a ellos. Y de esta manera, esta iglesia de Corinto, estos hombres de este lugar que era realmente un lugar muy impío, muy entregado a la idolatría, a la lujuria, a todo tipo de pecado, estas personas encontraron libertad en Cristo, encontraron redención en la palabra de Dios. Y así la educación del Señor, la educación que Pablo presentó a los corintios fue justamente una educación en redención. Sigamos notando lo que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 4. ¿Cómo nos dice allí la palabra del Señor? Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así vemos entonces cómo el mensaje del apóstol Pablo, cómo la educación que Pablo dio a los corintios estaba fundada no en la sabiduría de los hombres, no en la ciencia de los hombres, no en el conocimiento humano, sino en el poder de Dios, en la sabiduría del Señor. Por esto, cuando entendemos que la educación de Dios viene a través de la palabra de Dios, viene a través del Espíritu Santo, entendemos entonces por qué Dios nos transforma, nos cambia, nos redime. Entendemos de que el Señor y su palabra es realmente viva y eficaz, porque la palabra de Dios no es una palabra muerta, no es una palabra de comunicación, solamente de información. La palabra del hombre es así, la palabra que yo les digo es solamente palabras que salen y son transmitidas, son sonidos, pero la palabra de Dios es viva y eso significa que la palabra de Dios no puede morir, no puede realmente perecer. Es imposible que la palabra de Dios muera porque su palabra es viva y transforma, hace que su palabra entre nosotros y engendre en nosotros vida, un cambio diferente, una transformación del corazón. Por eso veamos cómo el apóstol Pablo nos afirma de que la palabra de Dios es realmente la sabiduría de Dios, es el conocimiento que el hombre necesita saber y que realmente puede conducirnos a la experiencia viva, a la experiencia de gloria, a la experiencia de transformación. Leamos el versículo 7 en adelante y notemos lo que el apóstol Pablo nos dice, justamente lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de esta edad presente ni de los príncipes de esta edad que perecen. Más bien, hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de esta edad conoció esta sabiduría, porque si ellos lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como está escrito,
cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Es así como el Señor nos presenta que cuando entendemos la sabiduría de Dios, cuando aceptamos su educación, cuando entendemos que Él nos viene a rescatar, a redimir del pecado, podemos entrar en una experiencia diferente a la de los hombres. No estaremos realmente opuestos a la palabra de Dios, no iremos en contra de su voluntad, sino que podremos realmente deleitarnos en las cosas que el Señor nos promete y que nos ofrece libremente en este tiempo. No solamente lo que Él nos va a dar en el futuro, de las cosas que nadie puede imaginarse, ni siquiera podemos entender plenamente, pero también Él quiere que experimentemos hoy lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Esto es la libertad del yugo del pecado, la libertad de esa muerte que nos conduce continuamente al mal, ese apego que tenemos por naturaleza al pecado, al estar en desacuerdo con el Señor y realmente poder ser librados de las llagas del mal, de poder ser libres del pecado, libres en Cristo Jesús, que nos otorga justamente el deseo y la fuerza para justamente hacer su voluntad, para obrar conforme a su propósito. Esta experiencia de victoria con Cristo, esta unión con Cristo, esta redención es lo que el Señor hace a través de la educación verdadera, a través del entendimiento de la palabra de Dios y de entender que Cristo, el Hijo de Dios, nos enseña a través del Espíritu Santo. Porque el rol del Espíritu Santo en nuestras vidas es tan esencial, tan importante, porque Él es el que nos enseña, Él nos conduce justamente a los pies de Cristo y nos transforma, hace nosotros una nueva criatura. Por esto el apóstol Pablo habla acerca del Espíritu Santo como el medio por el cual el Señor nos enseña y nos conduce a la redención. Notemos en el versículo 10 lo que nos dice el apóstol Pablo. Pero nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Pues, ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Es así como Dios nos ha dado el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que nos enseña, que nos revela, que nos conduce a Cristo. Y Él es el que transforma nuestras vidas, el que hace de nosotros una nueva criatura. La obra del Espíritu Santo es tan importante, tan esencial en la redención, porque este es el agente, el medio por el cual el Señor viene en el corazón nuestro, nos habla y permite que la palabra de Dios se convierta en una palabra viva, el que hace que la palabra de Cristo penetre en nuestra mente y nos transforme, nos haga semejantes a Él, el que nos lleva realmente a tener una imagen de Cristo en nosotros, porque el Espíritu Santo, si habita en el corazón nuestro, nos va a elevar, nos va a transformar, nos va a dar de su propia naturaleza. Esto nos permite ser participantes de la naturaleza divina, de poder entender y percibir y aplicar en nuestras vidas los principios de Dios, la ley del Señor y vivir conforme a su voluntad. Por esta razón, Cristo nos ha dado este agente, este don precioso que Él promete a cada seguidor suyo, a todo aquel que acepta a Cristo, aquel que recibe al Señor en el corazón y está dispuesto a cumplir su voluntad. Por esto no dudemos nunca de venir a Cristo con el corazón dispuesto a ser transformado, a ser cambiado, a ser moldeado a su imagen, porque Cristo hará eso en nosotros, nos ayudará a ser realmente un reflejo vivo de Él y así poder ser una experiencia viva a los hombres, mostrar que la unión a Cristo, que lo que Dios promete en su palabra, de las cosas que los hombres ni se pueden imaginar, ni pueden realmente entender, ni siquiera pueden concebir en su mente, es posible a través de Cristo obrando en nosotros. Por esta razón entendamos de que las cosas del Señor, lo que Dios hace en nosotros es realmente algo de origen espiritual, de origen divino, y si no tenemos nosotros un entendimiento espiritual, no venimos al Señor con el deseo de ser transformados o cambiados, jamás entenderemos y nos parecerán realmente imposible de hacer. Notemos como el apóstol Pablo nos presenta la condición del hombre carnal, del hombre que no acepta lo espiritual, que realmente no está dispuesto a unirse a Cristo, y como esta persona le es imposible aceptar o entender cómo la obra de Dios realmente trabaja en el corazón de él, cómo la obra del Señor realmente puede transformarlo y hacerlo semejante a Él. Notemos lo que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 14 en adelante. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo.
Es así como vemos entonces cuál es el resultado final de la educación de Dios en nosotros. Esto es hacernos semejantes a Cristo, reflejar su imagen, tener su mente, poder hacer conforme a su voluntad, conforme a su propósito y transformar nuestras vidas a semejanza de Él. Por eso en este día es mi deseo de oración de que tengamos realmente esa unión con Cristo, que a través de su palabra podamos ser transformados, cambiados, moldeados a su semejanza, que unidos a Cristo alcancemos esa experiencia victoriosa, la experiencia de fe, la experiencia de amor que Dios quiere que tengamos para que tengamos gozo, alegría y paz. Que Dios te guarde y te bendiga y espero verte también mañana aquí para seguir siendo más de la palabra del Señor. Que el Señor sea contigo. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.